a quienes nos siguen a través de las distintas plataformas, incluyendo YouTube y del canal del Congreso. Pues tenemos algunos temas relevantes que platicar con ustedes. El primero es relacionado con este proceso de discusión de la reforma judicial. En la Comisión de Puntos Constitucionales pues estamos muy contentos con el desempeño que ha habido en los foros de Parlamento abierto. Ha sido una práctica federalista porque la gran parte de estos foros se van a desarrollar fuera de la capital de la República. Ya tuvimos el de aquí de la Cámara, luego el de Guadalajara, en mi estado, y el tercero fue en el Estado de México, en Toluca. Mañana vamos a estar en Chiapas, va a ser en las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Y bueno, pues vamos a tener ponentes muy importantes, interesantes. En el micrositio de la plataforma de la Cámara está anunciado Javier Lainez Potisek, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Está Andrés García Reper, que ha sido ya integrante del comité técnico que preseleccionó a las y los consejeros del Instituto Nacional Electoral. Arturo Espinosa, que pues es colaborador del medio Atypical de derecha. Está Jaime Cárdenas Gracia y está Eduardo Andrade, que pues ya ha sido legislador y es un constitucionalista muy respetado, entre otros. Y pues les decía, este foro es mañana a las 11 de la mañana, mañana 9 de julio. El tema es división de poderes, medios legales y constitucionales. Van a ser muy interesantes las posturas sobre esta materia, sobre los límites al control de legalidad y constitucionalidad, no solamente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino también de los propios jueces y magistrados. Se da además esta discusión en un entorno nacional muy interesante por la indebida actuación del juez Rodrigo de la Pesa, un juez de distrito en materia administrativa, juez noveno de distrito de la Ciudad de México, hijo de un ex magistrado del Tribunal Electoral de la Sala Superior, quien pues determinó vulnerar, desacatar lo dispuesto por el artículo 99 de la Constitución, violentar la autonomía de la Sala Superior del Tribunal Electoral, dictar una suspensión en franca contravención al artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece que los amparos en materia electoral son improcedentes. No dictó la improcedencia, prefirió dictar una suspensión provisional. Hoy tuvo una entrevista con Azucena Oresti en Radio Fórmula y es muy interesante porque él explica por qué niega la suspensión definitiva, aseverando que pues la Sala Superior no le iba a hacer caso, para qué insistir, y explica por qué dictó la suspensión provisional. Y el trasfondo es político, él mismo lo afirma, lo acepta, lo reconoce. Dictó esta suspensión porque estamos próximos a la calificación de la elección presidencial en la Sala Superior del Tribunal Electoral. Por cierto, Xóchitl Gálvez no atendió la audiencia de la Sala Superior, no se presentó, y entiendo que además pidió otra oportunidad para poder dialogar con las y los magistrados de la Sala. Entonces el tema va a ser división de poderes, medios legales y constitucionales. Ese es mañana en el estado de Chiapas. Y después ya nos vamos a Veracruz, el viernes, el 12 de julio, va a ser reforma al Consejo de la Judicatura Federal, que como ustedes saben se va a separar en dos, el Tribunal de Disciplina Judicial y un órgano de administración, y esto va a ser en el auditorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, el viernes 12. Los foros pues están caminando bien, nos da gusto que esté presente también la academia y que den sus puntos de vista. Y en medio de todo esto, bueno, pues ayer tuvimos también la decisión del órgano político, el Consejo del Partido Revolucionario Institucional, donde terminan una reforma estatutaria que va a permitir la reelección de Alejandro Moreno, de su presidente Alito. Y me llama mucho la atención parte de su discurso que tenemos aquí en un video y que tiene que valorarse en el contexto que tenemos de la reforma judicial, porque refleja una evidente coalición, una alianza entre Alejandro Moreno y la ministra Norma Piña y el propio Poder Judicial en su conjunto. Adelante, por favor.
jamás apoyará ninguna reforma al Poder Judicial que pretenda menoscabar su independencia y debilitarlo frente a los poderes constituidos. Mejorar el acceso a la justicia debe ser el objetivo principal de esa reforma y no una burda venganza para saciar los ánimos impositivos del gobierno. Las y los mexicanos merecemos justicia pronta y expedita, y ese es el derecho de todos. Garantizarlo será el fruto de una reforma integral en la que los poderes de la Unión y los tres órdenes de gobierno asuman una responsabilidad que es de todos. Ministros, magistrados y jueces están para impartir justicia y salvaguardar el texto constitucional. Nunca, y que se escuche bien, nunca para representar los grupos en el poder. El Poder Judicial es un poder autónomo y no es empleado del poder. Por ello, nuestro respaldo absoluto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al Instituto Nacional Electoral y a los más de 1,500 jueces y juezas de todo nuestro país. Cerrando el pacto, reiterando el acuerdo, que pues una nota de Milenio, de Salvador Frausto, revelaba, ¿no?, cómo en la cena de Norma Piña con los magistrados de la Sala Superior había presentado a Alejandro Moreno Alito como su amigo y aliado. Hoy pues corresponde públicamente a ese mensaje. Va a ser interesante la reacción desde el Poder Judicial Federal, si van a respaldar a Alejandro Moreno en la pretensión de reelegirse al frente del PRI. Y decir también que desde Morena pues nosotros apoyamos esta determinación del Consejo Político Nacional del PRI, la saludamos con alegría y pleno respaldo hasta que logre el cometido, igual que Jesús Zambrano, de desaparecer al PRD, pues nuestra solidaridad y apoyo entusiasta a Alejandro Moreno hasta que logre desaparecer también al Partido Revolucionario Institucional. Por mi parte es todo. Creo que es importante el contexto político en el marco de esta discusión del Poder Judicial y pues nos vemos mañana en el estado de Chiapas. Muchas gracias. ¿Sí? Okay. Hola, Margarita. Hola, diputado, ¿cómo estás? Preguntarte precisamente con esto de que ustedes le dan la bienvenida pues prácticamente a la desaparición del PRI una vez que pues Alejandro Moreno se va a reelegir hasta el 32, parece. Pero no sé si a ustedes les preocupa que él ya desde ahorita esté alfombrando su camino hacia la presidencia de la República del 2030 y pues que pudiera ser a lo mejor un contrapeso del candidato o candidata de Morena para esa fecha. Y también preguntarte en este tema de la situación de lo del juez. Uh-huh. ¿Por qué les preocupó a ustedes tanto de que urgiera al tribunal a nombrar a estos dos magistrados que hacen falta en la Sala Superior? Finalmente, la misma Mónica Soto dice que con 6 pueden hacerlo perfectamente, hacer perfectamente la calificación presidencial, no se necesitan los 7. Y en todo caso, quienes están en falta, pues quien esté en falta es el Senado de la República, porque a ellos les compete nombrar a estos dos magistrados, pero por asuntos que solamente ellos sabrán a qué responden, pues no lo han hecho. Entonces, ¿cuál fue la preocupación que el juez le ordenara al TRIFE, independientemente si había violado o no la Constitución? Pues que las autoridades, Margarita, debemos de actuar dentro del marco de nuestras competencias. Es como si aquí aprobáramos una reforma a un código local del estado de Jalisco. Pues el Congreso de la Unión no es competente para eso. O es como si un magistrado agrario dictara una vinculación a proceso en materia penal, pues no es competente. De igual manera, el juez de distrito en materia administrativa no es competente. Y nos preocupa porque pues es un juez que pasó sus exámenes, pasó su proceso de selección, de carrera,
no es que no conozca la materia electoral, pues yo supongo que algo habrá platicado con su papá sobre la materia, fue magistrado de la Sala Superior. Pero nos preocupa que alguien que pasó por todos esos procesos pues no conozca el texto básico de la Constitución. El artículo 99 no le permite al juez de distrito involucrarse en temas de carácter electoral. Hay jurisprudencia desde hace más de 15 años de la propia Sala Superior que señala que la integración de los tribunales y de las autoridades administrativas en materia electoral son ajenas a la competencia de otros tribunales y son facultades exclusivas en materia electoral. Y sobre tu primera pregunta de la competencia en 2030, pues primero tendrían que lograr el registro en 2027 para poder competir en la presidencial del 2030. Entonces vamos a ver si alcanzan a cruzar esa aduana. Parece pues difícil que se mantenga. Hay por ahí algunos estudios que señalan que gran parte de los votos del PRI salieron exclusivamente del estado de Coahuila y pues es muy difícil que con una entidad puedas soportar un registro nacional. Esas serían mis respuestas. Una pregunta. Sí. Sí, nada más que me precises por qué les preocupó tanto, es que no entendí por qué les preocupó tanto el ultimátum que daba el juez al TRIFE. Pues se dirigía concretamente a ellos, en todo caso pues que se dirigiera al Senado, ¿no? Porque pues, ellos son los que son los responsables de nombrar a estos magistrados y no lo han hecho por algún motivo. ¿Cuál es realmente el fondo de esta preocupación? Pues el respeto a la Constitución, Margarita. Nosotros no vamos a admitir que un juez que sea incompetente dicte una resolución en una materia que no es la suya. Si no, se crearía un desorden. Te reitero, es como si nosotros reformáramos el Código Civil de Jalisco desde el Congreso de la Unión, pues eso no se puede hacer. Las legislaturas locales tienen facultad de iniciativa, por ejemplo, pero aquí en el Congreso Federal se decide, pero ellos en un Congreso local no determinan una ley federal, ni nosotros aquí reformamos legislación de los estados, ni un juez en materia administrativa puede dictar resoluciones en materia electoral, ni un juez en materia agraria puede vincular a proceso en materia penal, ni un juez penal puede divorciar a dos personas. Hay que ser muy claros en las facultades y atribuciones. Esa es nuestra preocupación. Si lo hubiera dictado la Sala Superior del Tribunal Electoral, pues serían jueces competentes en esa materia, y además tienen un procedimiento que les va a permitir incluir a un sexto magistrado o magistrada para que puedan calificar la elección presidencial. Y creo que va a ser pronto, creo que va a ser en la última semana de julio, ojalá que sea pronto. ¿Invasión de funciones? Sí, es la invasión de competencias la que nos preocupó en el caso del juez de la PESA. Y también pues respetamos la decisión de la Sala Superior de presentar una queja en el Consejo de la Judicatura, que se ha visto muy lento en este caso, el Consejo, y también de presentar una denuncia en la Fiscalía General de la República. Esas son facultades que tiene la Sala Superior y qué bueno que ponga límites para que se respete su competencia. Sí. ¿Qué tal, diputado? Buenas Hola, tardes. ¿cómo estás? Bien. Diputado, una vez que la Asamblea o el Consejo del PRI autorizó la modificación de estatutos para la reelección de Alejandro Moreno, ¿dirías tú que Morena tiene abiertas sus puertas o incluso invitaría a militantes inconformes, connotados dirigentes del PRI en este momento? Bueno, mira, lo importante son las causas, y el PRI en sus inicios pues fue conformado como un partido que buscaba defender la soberanía nacional, la soberanía energética. Ayer mismo en su discurso adjudicó al PRI la constitución de instituciones en el país, la defensa de la expropiación petrolera, la soberanía nacional. Yo creo que quienes tengan esos valores pues tienen simpatías con la izquierda y con Morena. Yo estoy seguro que muchas y muchos militantes del PRI, del PRD, en esta elección votaron por Morena, por la doctora Sheinbaum y por nuestras candidatas y candidatos a gobernadores, al Senado, a la Cámara de Diputados, porque así es como se conforma la mayoría calificada. Y aprovecho para el tema de la mayoría calificada. La Constitución es muy clara, le quieren dar vueltas, pero el texto no tiene forma de torcerse.
La sobrerepresentación es por partido, son 8 puntos por partido, no por coalición. Así está el texto constitucional. Decirle a los ministros de la Corte que respeten el texto constitucional y también a los exministros que se han manifestado en contra de la supuesta sobrerepresentación. La segunda pregunta tiene que ver con la reforma al Poder Judicial, diputado. Sé que faltan todavía 6 foros por realizarse, pero en este momento ya tiene Morena, ya tiene el Ejecutivo Federal. Decía el propio Andrés Manuel López Obrador que él no tendría objeción en que se modificara la iniciativa. Entonces yo te pregunto si ya perfilan cuáles cambios se podrían hacer a esta iniciativa presidencial. Pues hemos recibido muchos comentarios sobre modificaciones eventuales, apuntes que se han realizado y que se tiene que valorar. Todas esas aportaciones se van a tomar en consideración. Hay datos, por ejemplo, sobre si es necesaria o no la carrera judicial, sobre si tendría que permitirse a los propios jueces y magistrados actuales competir en el siguiente proceso. Sobre la experiencia, por ejemplo, hoy también el presidente de la República se pronunciaba al respecto. En los foros que hemos tenido y en las asambleas se han acercado jóvenes secretarios a decirnos que para ellos es prácticamente imposible llegar a ser jueces o magistrados porque no tienen familiares y porque quizás se quedarían cortos en estos años de experiencia en la judicatura, pero que se sienten muy seguros de poder realizar esa función de manera adecuada. Hay otras preocupaciones sobre los circuitos en donde tendrían que realizarse las elecciones, sobre el escalonamiento eventual que algunos ministros de la Corte aquí han planteado y otros magistrados. Lo dijo en el foro de aquí el magistrado Guerra, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la ciudad, y lo dijo en Jalisco el magistrado presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, allá se llama Supremo y aquí es Superior, Daniel Espinosa Licón, dijo que él estaba de acuerdo con la elección siempre y cuando fuera escalonada. Entonces todas esas valoraciones se van a considerar. He escuchado opiniones también sobre la conformación del Tribunal de Disciplina Judicial, sobre la imposibilidad de impugnar sus sentencias y la obligación que podría existir a nivel internacional para que todas las personas cuenten con un recurso efectivo, o sea, que puedan apelar. En términos de litigio, pues se le conoce como derecho al pataleo, y eso, bueno, pues se tiene que considerar en la reforma. Yo platicaba al interior y les decía que se resolvería con salas de primera instancia y una sala superior dentro del propio Tribunal de Disciplina Judicial. Así, por ejemplo, está conformada la materia electoral con salas regionales y después sala superior, y así está conformada la materia fiscal en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa con salas regionales y después una sala superior. Y esto implicaría que ningún ente ajeno al Tribunal de Disciplina va a poder calificar sus decisiones. Va a ser el mismo Tribunal de Disciplina, pero con 2 instancias. Eso lo estoy considerando como una opción para no incurrir en ninguna violación a convenciones internacionales. Me parece que es importante escuchar estos puntos y los vamos a analizar en conjunto. Sobre el Tribunal de Disciplina es mi postura individual. El Tribunal de Disciplina tiene que ser la máxima instancia, tiene que resolver los casos, tiene que aplicar disciplina al interior del Poder Judicial respecto de todos los servidores públicos, y lo único que estamos viendo pues es este tema de las instancias en su interior. Diputado, sí. en el caso de lo que comentaba Pedro, Fernando, de lo que dice presidente López, de que pues, no se necesita pedir 5 años de experiencia para que puedan ocupar un cargo, estarían aplicando la máxima también del presidente, de que el 95% de lealtad y 5% conocimiento, y la segunda relacionada con el PRI. Esto que dijo ayer Alejandro Moreno en torno de que no le van a dar un voto a la reforma judicial siempre y cuando perjudique a alguien, finalmente, pues tú lo decías hace como un mes, ni los necesitan porque son muy poquitos. Entonces surge alguna inquietud, alguna preocupación por estos dichos. Pues no hay preocupación por los dichos, al contrario, ya lo comenté, por nosotros qué bueno que siga al frente del PRI.
Lo único que hace con su discurso es enviar un mensaje al Poder Judicial. Yo creo que va a esperar una respuesta. Creo que hoy en la tarde a las 4 hay un foro de la ministra Piña. Yo no voy a poder acudir, me envió un oficio para extenderme la invitación. Pasé aquí a cámara nada más a dar este mensaje y salimos a Chiapas para estar en el foro de mañana. Pero cuando él desde esa tribuna está dando el mensaje al Poder Judicial, pues yo creo que espera un mensaje de regreso, de reconocimiento, de apoyo para cerrar esa alianza, coalición que fue electoral y que ahora pues ya sería política. Y sobre los jóvenes, pues yo creo que hay personas muy talentosas independientemente de su edad. Hay países donde, por ejemplo, a los jueces, magistrados y ministros, incluido México en la parte de la designación, se les pone el límite superior de edad. Por ejemplo, no puedes ser designado si tienes más de 80 años en algunos casos o más de 70 años. Pues me parece que también se tendría que valorar la edad en el arranque de los jueces de distrito, que están pidiendo 30 años de edad. Y ministros de la Corte se quedan en 35, a mí 35 me parece bien para ministro de la Corte. Quizás se podría valorar juez de distrito y magistrado de circuito. Podría ser ministro de la Corte 35, magistrado de circuito 30, juez de distrito 25, y a mí me parece que serían edades más acondicionadas a la realidad actual. Cuando se pone el requisito de 35 años en el siglo XIX, las personas tenían una esperanza de vida de 45 años. Entonces, llegar a la corte a los 35, pues era cuando les quedaban en promedio 10, 15 años de vida. Eso se ha extendido en los últimos 150 años, ya estamos arriba de los 70, las mujeres muy cerca de los 80 años de esperanza de vida. Tener 35 años pues ya no es tan actual, digamos, en términos como fue diseñado en su momento para magistrados. Ministros de la Corte a mí se me hace bien 35, reitero. ¿Reforma constitucional sería estos cambios? Sí, la edad está en la Constitución. Sí. Va. Pues muchas gracias. Gracias, buena tarde.